El Tribunal Supremo Electoral suspendió por tercera vez las elecciones que habían sido programadas para el 6 de septiembre. El aplazamiento de las elecciones fue definido por el expresidente Evo Morales como otro golpe a la democracia en Bolivia. Al igual que el anterior, tiene lugar en un escenario de masiva campaña de la derecha del país e impulsan otras campañas agresivas para que se anule la personería jurídica del movimiento al socialismo y se elimine de la carrera electoral a su candidato Luis Arce. Bolivia está enfrentando una verdadera catástrofe sanitaria, social y económica producto de la pandemia. Está además atravesada por la crisis política de un gobierno surgido del golpe cívico, policial y clerical de noviembre del año pasado. En este marco, la principal preocupación de la derecha racista en el poder es legitimar el régimen golpista en las elecciones. Esta semana, el Supremo Tribunal Electoral volvió a postergar las elecciones que estaban programadas para el 6 de septiembre, pasándolas al 18 de octubre, mientras continúan las maniobras para proscribir las principales figuras de la oposición del MAS, el partido del destituido presidente Evo Morales. La situación que está viviendo el pueblo boliviano, las elecciones y la disputa por la sucesión, las luchas que empiezan a emerger y sus perspectivas, de eso vamos a hablar en este nuevo programa de Claves Internacionales. Pocas son las noticias que salen al exterior, pero las imágenes que trascienden son dantescas. Personas enfermas muriendo en las calles o en sus casas por no recibir atención en los hospitales. Un escenario parecido al que se vivió en Ecuador. Los hospitales hace semanas están colapsados y el sistema de salud está lejos de responder a las acuciantes necesidades del pueblo trabajador. Para conocer en profundidad la situación sanitaria del país andino, cómo le están pasando las mayorías populares, hablamos con Daniela Castro, editora de La Izquierda Diario Bolivia. La situación es bastante crítica, ¿no? Porque hemos vivido unas semanas intensas de una cuarentena dura y de militarización, pero bueno, hoy aún continúa un clima fuertemente represivo con varios arrestos y todo, ¿no? Pero definitivamente no se ha fortalecido el sistema de salud y de hecho vemos, por ejemplo, cómo las personas que no son atendidas mueren en las calles al ser rechazados por varios hospitales por falta de camas, y en algunos hospitales también para ser aceptado pues tienes que llegar a poseer hasta tu propio tubo de oxígeno, que antes te costaba un tubo de oxígeno pequeño unos 350, 450 bolivianos, ahora te está llegando a costar en miles de bolivianos, ¿no? O sea, más de 1,000 bolivianos te está llegando a costar ese mismo tubo de oxígeno. 2/3 de las camas de terapia intensiva están en manos de los hospitales privados y las familias llegan a dejar hasta de garantía autos y un montón de bienes para entrar. Hay casos incluso donde cuando un familiar se muere, o sea, la familia no puede ni siquiera sacar el cuerpo hasta que acaben pagando todas las enormes deudas que se generan, ¿no? Que llegan a ser hasta más de $30,000. Tenemos un colapso de las funerarias, donde, por ejemplo, se dice que los cuerpos ya tienen que quedarse en la casa o en la calle hasta encontrar una funeraria y un cementerio, ¿no? Que suele tardar incluso más de 7 días. Frente a todo este contexto, el gobierno de Áñez solamente ofrece más militarización y nos está ofreciendo básicamente una gestión de la muerte, ¿no? En la que cada día nos anuncian los números de muertos, los números de contagiados, pero por ejemplo medidas reales que se podrían tomar, como el tema de los test masivos. Los test son extremadamente caros porque te llegan a costar como $150 un test, y es una situación que no llegan a acceder, ¿no? Las familias de los trabajadores, trabajadoras de los sectores más populares, y el gobierno acaba, no solamente que no da solución a esto, sino que acaba lucrando de estas necesidades, ¿no? Que ha habido un gran caso de corrupción, que ha sido el caso de los respiradores, que es un equipo tan vital hoy que necesitamos, que faltan un montón en Bolivia, y el gobierno ha acabado metiéndose en un enorme caso de corrupción que le duplicó, casi
casi triplicó el precio, ¿no? Es terrible. El sistema de salud se ha mostrado incapaz de dar una atención adecuada a la población en esta pandemia. Con carteles exigiendo equipos de bioseguridad, los médicos en Bolivia ponen de manifiesto el colapso de los hospitales. Cada vez son más los médicos contagiados. Que nos den medidas de bioseguridad, eso es lo que pedimos. Cadáveres abandonados en las calles. Bolivia, que declaró en marzo el estado de emergencia, atraviesa por el peor momento. 7 días, señor periodista, que el difunto está en la casa. No hay equipos, no hay medicina, no hay ni un oxígeno. ¿A quiénes beneficiaron las políticas sanitarias de la última década? ¿Y qué salida podría beneficiar al pueblo boliviano? Se lo preguntamos a Daniela Castro. Y considerando todo esto, que ni siquiera hemos llegado al pico de contagios, ¿no? O sea, vamos a subir más, pero realmente no tenemos ni la más básica preparación para enfrentar todo esto. Todo esto viene parte también de un gobierno del MAS que también nos ha dejado un seguro universal de salud, ¿no? Pero que ya venía con escasez de medicamentos y con muchas dificultades en cuanto al dinero y también el acceso de personal, ¿no? Pero también que ahora con todo lo que ha significado el golpe de Estado y el ascenso de la ultraderecha aquí en el gobierno de Áñez y con todo lo que ha significado la pandemia, realmente esta situación se ha multiplicado enormemente. Además, como siempre en toda esta situación, donde son los únicos que ganan, acaban siendo las grandes farmacéuticas, las cadenas de farmacia, que en estos momentos te suben exorbitantemente los precios, ¿no? Pacientes con coronavirus, por ejemplo, llegan a gastar entre 500 y 1.000 bolivianos diarios ya para adquirir los medicamentos necesarios, que son como entre $70 y $150. Los centros hospitalarios privados también son los ganadores, porque, por ejemplo, las clínicas ahora son las que están lucrando con la salud de la gente, están lucrando con la vida de la gente, cobrando hasta $2,000 por día de internación a pacientes con COVID. O sea, $300 es el salario mínimo, ¿ya? Y tienes que pagar cuentas de $30,000 para, si es que tu pariente ha sido internado en una clínica privada, ¿no? Es por eso que con todos estos elementos realmente es ahora más que nunca, o sea, fundamental exigir, y por eso venimos en una campaña igual exigiendo la nacionalización del sistema de salud sin que se realice el pago a estos empresarios de la salud, no como lo que viene buscando hacer el ministro de gobierno, que es Arturo Murillo, haciendo que la Caja Nacional de Salud pague a algunas clínicas privadas para que se pasen para que se nacionalicen, ya siendo que la Caja Nacional de Salud además acabaría pagando con los aportes de los propios trabajadores, o también lo que el MAS busca hacer, ¿no? Que es que el Estado acabe pagando a las empresas para que atiendan a la gente. Más que nunca ahora se muestra la necesidad de la nacionalización del sistema de salud privado, pero sin indemnización, y que sea puesto plenamente bajo el control de los trabajadores y trabajadoras de salud y de los pacientes, y como una salida realmente básica y vital para salvar las vidas de las mayorías trabajadoras y de las mayorías de los sectores populares, ¿no? Que hoy se encuentran muriendo. El 10 de noviembre de 2019, la burguesía, con los comités cívicos y el apoyo de la policía, la iglesia y las Fuerzas Armadas, lograron la renuncia del expresidente Evo Morales. Estoy renunciando, lamento mucho este golpe. 2 días después, los militares pusieron la banda presidencial a la autoproclamada Jeanine Áñez. ¡Que la Biblia vuelva a entrar a Palacio! Los hechos se produjeron luego de las violentas movilizaciones protagonizadas por sectores de la clase media, donde hicieron gala de su racismo, para luego alentar los motines policiales en todo el país. Unas semanas antes se habían realizado elecciones. Los primeros resultados daban ganador a Evo Morales, pero con la necesidad de una segunda vuelta. El conteo fue interrumpido por un corte de luz y al reanudarse, el Tribunal Electoral declaró la victoria definitiva del candidato del MAS.
La sombra de dudas sobre el resultado fue tomada por la oposición de derecha, que bajo la bandera del fraude electoral puso en marcha el golpe. Fue con la injerencia directa de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el apoyo de Estados Unidos. The resignation yesterday of Bolivian President Evo Morales is a significant moment for democracy in the Western Hemisphere. A pesar de los enormes beneficios económicos que obtenía bajo el gobierno de Evo Morales, la burguesía quería más. A la vez, su racismo hacía insoportable que las naciones originarias de Bolivia obtuvieran derechos. El gobierno del MAS venía perdiendo apoyo de sectores populares, ya que había comenzado un proceso de ajuste a trabajadores y ataque a sectores de pueblos originarios para avanzar en la explotación de su territorio. Tras el golpe y el exilio de Evo Morales, la situación se radicalizó rápidamente. Trabajadores fabriles, del campo y pueblos originarios salieron a las calles a resistir el golpe, enfrentándose con el ejército y la policía. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Las mujeres se apoyan, los estamos de pie. En Sencata, los pobladores bloquearon la planta de hidrocarburos de la YPF, amenazando con desabastecer a la capital del país. Este hecho mostró la enorme potencialidad de los trabajadores bolivianos para afectar los puntos neurálgicos de la economía capitalista. Solo una brutal represión que dejó decenas de muertos, miles de heridos y detenidos, y la política de las direcciones sindicales y del MAS, que terminó aceptando la legalidad del golpe en el Parlamento, hizo retroceder esa valiente resistencia. Una vez más, las y los trabajadores y los sectores populares bolivianos mostraron una enorme combatividad y voluntad de resistencia. ¿Qué rol cumplió el MAS de Evo Morales y las organizaciones de los trabajadores como la Central Obrera Boliviana? Para hablar de eso, invitamos a Elio Adubiri, trabajador del aeropuerto de El Alto y militante de la Liga Obrera Revolucionaria que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia. Este mes de noviembre se presentó la gran resistencia de Sencata en El Alto y Sacaba en Cochabamba. Hubo otros sectores de pobladores cerca de la zona sur que también presentaron bloqueos y resistencia. Esto no pudo generalizarse debido a que el MAS en el Parlamento, con su mayoría parlamentaria, se subordinó a los golpistas, ¿sí? No alentaron eso, sino que se fueron más al orden constitucional, discutir el orden constitucional, o sea, pero ya le estaban dando legalidad con eso los dirigentes del MAS. Los han dejado solos a toda la vanguardia que resistía en las calles. El saldo de la resistencia fue 40 muertos, un centenar de arrestados, ¿sí? Y entre ellos hay torturados. Obviamente todo eso bajo un artículo que en esos días Áñez sacó a favor de un decreto supremo que sacó en favor de los policías y militares que pudieron matar discriminadamente a la población que se movilizaba. A nivel de las direcciones sindicales, la burocracia sindical que antes estaba con varios acuerdos con el MAS, como les conté hace rato, no dudaron en entregar su apoyo en horas de la tarde a los golpistas, ¿sí? Lo reconocieron como gobierno transitorio y afirmaban que debería investigarse el fraude electoral. Por tanto, las llamadas fueron a la pacificación del país, cayendo en la línea de satanizar a los que estaban movilizados, ¿no? Ninguno de los altos dirigentes del MAS llamó a nada. En la resistencia y en los cabildos que asistimos en el Alto había una fuerte crítica al MAS por abandonarlos. Ese mismo día del golpe, Evo Morales sale en un vuelo. Primero se había trasladado al Chapare, a la zona del Chapare, y por la tarde, porque muchos pensaban que desde ahí se iba a iniciar la resistencia, pero en horas de la tarde se informa que había salido ya del país. Entre la subordinación del MAS y la anuencia de la COP, el gobierno golpista tuvo el camino allanado para aplacar la resistencia en los días que siguieron. Escuchemos lo que nos contó Elio. Los días que siguen del golpe hay una persecución nunca antes vista, o sea, por redes, por los primeros en sufrir esa persecución, esa ola reaccionaria, son los dirigentes del MAS. Muchos se van a embajadas para pedir asilo. A la vanguardia de Sencata los estaban arrestando en centenares. Habían policías disfrazados que agarraban a la base, a la vanguardia,
sea, salían y agarraban las marchas que se empezaban a ver, y a todos se los catalogaba como masistas, ¿no? La clase media, aquí satanizó toda la movilización, habló de masista, ese término lo vieron ya medio adjetivo. Primero que nada, el golpismo tenía que legitimizarse, ¿sí? O sea, tenía que hacer toda cuestión legal y que aparezca en los marcos legales. Eso en esos meses empieza a hacer, por eso concilia con los diputados del MAS. El MAS tenía mayoría parlamentaria, ¿sí? Pese a eso, o sea, se subordina al sector golpista, ¿sí? Le empieza a entregar legitimidad. Bueno, luego la política fue al gobierno mismo, la persecución, mostrar los casos de corrupción que tenía Evo, porque mucho del 21F, la pequeña burguesía que se movía, su lenguaje con la población era la corrupción, fue otro eje también, ¿sí? Ya con la vanguardia, ¿sí? Fue tapar todo lo que estaba pasando, o sea, los medios de comunicación en línea nunca mostraban, por ejemplo, la masacre de Sencata. Fue un control absoluto, la burguesía tomó el control absoluto de los medios, ¿sí? Y de lo que se decía y lo que se hacía en esos días para asentar el golpe. De esta manera se da inicio a la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana. Protestas a escala nacional. La movilización arrancó en la ciudad de El Alto y culminó en La Paz. Veíamos las imágenes de la marcha del 14 de julio, parte de la respuesta de los trabajadores a la creciente crisis sanitaria y económica que golpea de lleno al sector informal, que supera el 60%. Le preguntamos a Helio sobre la situación de los trabajadores bajo el gobierno golpista. En el sector de trabajadores viene tropezando, digamos, desde noviembre, que no hubo una continuidad, hubo por lo menos un mes de bloqueos, de paros, o sea, que no daban continuidad. Cuando pasa diciembre, enero, intenta recuperar la normalidad, como te decía, viene esto de la crisis sanitaria, ¿sí? Vuelve a pararse todo y el sector informal, que ya venía mal de eso, lo golpea más fuerte. La pandemia agrava la crisis. Hay sectores que han despedido, están votando trabajadores, ese es el sector en blanco que tiene sindicatos, pero por 1000 se está reproduciendo en muchos lugares del sector informal. Entonces, es esa presión, más la presión social de cómo se está actuando ante la crisis, que es un desastre, es que la CTOP llama el 14 de julio a la marcha, que también lo reproducimos por la página de Izquierda Diario, en la que participaron sindicatos fabriles, mineros, juntas vecinales, algunos sectores campesinos y fundamentalmente maestros rurales que están en conflicto, exigiendo en primer lugar las elecciones al 6 de septiembre, la renuncia del ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas frente a la virtual privatización de la educación pública. Están poniendo ya como regla que las clases sean virtuales, ya no presenciales, pero en el sector del campo no hay internet, son muy caras las tarifas, por tanto no van a poder pasar clases todos sus sectores. Y también así como otras referidas a la lucha contra la pandemia, el sector de salud, ¿sí? No tienen elementos hasta hoy de bioseguridad, ¿sí? Entonces todos esos sectores se han movilizado ya peleando por esas demandas. Las elecciones volvieron a ser postergadas por el Supremo Tribunal Electoral, mientras el gobierno de Áñez sigue amenazando con la posible proscripción del MAS. Le preguntamos a Helio qué escenarios se abren a partir de esta nueva postergación de la fecha electoral. El Tribunal Supremo Electoral, por la presión de la derecha golpista, está queriendo modificar la fecha de elecciones que ya estaban fijadas para el 6 de septiembre, ¿no? Es parte de la ofensiva política de la derecha para postergar nuevamente las elecciones. Ha pegado un salto con la resolución del Tribunal Supremo Electoral de solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional
la consideración de una nueva fecha debido al crecimiento de contagios y muertes por el COVID. El jueves 23, en una reunión de sala plena, se determinó esa resolución que, como parte de la ofensiva de la derecha, también deberá considerar en los próximos días la posibilidad de proscribir al MAS en las próximas elecciones. Esta eventual proscripción se debería a que Arce Catacora, candidato a presidente por el MAS, y el exministro de Economía habría presentado en programas informativos los resultados de encuestas no autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral y que la ley sanciona con proscripción. La ley aplicada por el MAS para proscribir en el 2014 a candidatos de la derecha en el departamento del Beni hoy es usada en contra de ellos mismos. De confirmarse esta resolución semejante, estaríamos en presencia de unas elecciones en las que el partido con mayor intención de voto no podría participar en un salto del golpismo y de la persecución política. La sola postergación de las elecciones indudablemente puede provocar reacciones de sectores populares que han depositado todas sus expectativas en el próximo 6 de septiembre, ¿no? El punto es que el MAS ha ido sembrando ilusiones en que las elecciones van a resolver todos los problemas, el problema de la crisis sanitaria y el problema de la economía, y bueno, al seguir postergándose y incrementándose la pandemia, ellos pensamos que sí puede alentarse a la movilización. A pesar de la pandemia y la crisis económica, el régimen golpista parece más preocupado por proscribir a la oposición masista y garantizarse la sucesión política que por la situación que vive el país. Militarización y represión son por ahora su única receta para manejar una crisis sanitaria y económica que todavía no llegó a su peor momento y ya es una catástrofe para el pueblo boliviano. Como se vio en los bloqueos, protestas y marchas de las últimas semanas y que también tienen lugar en otros países como Chile y Ecuador, la combinación de crisis económica y sanitaria preanuncian un retorno de la lucha de clases a la región. En Bolivia, este escenario podría verse agudizado por los intentos de perpetuarse en el poder de un gobierno golpista deslegitimado. Las incipientes movilizaciones del pueblo trabajador que desafían el autoritarismo de Áñez y la sumisión de los dirigentes del MAS son hechos muy alentadores y abren la posibilidad de avanzar en una alianza entre trabajadores fabriles, mineros, el magisterio, con campesinos y las naciones originarias de Bolivia, que se plantee en primer lugar garantizar una atención sanitaria y de calidad para la población frente a la pandemia y enfrentar el autoritarismo y racismo del régimen golpista. Si te gustó este programa, compartilo vos también. Dale like, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios.